Poca gente lo sabe, pero entre las lecturas más conmovedoras de Edgar Cayce hay una que muchos consideran no oficial, transmitida casi en secreto, fuera de las sesiones públicas. En ella, un hombre, consumido por el dolor tras perder a su perro, le preguntó a Cayce si el espíritu del animal seguía existiendo. La respuesta fue breve, pero tan poderosa que quedó guardada por décadas. Toda forma que ama, continúa. Esa frase simple se convirtió en una semilla de luz en la mente de quien la escuchó. Después de todo, ¿y si nuestros compañeros de cuatro patas también tuvieran un viaje más allá de la materia? Si sus presencias continuaran observándonos, amándonos y esperándonos del otro lado. Cayce, conocido por explorar los misterios del alma humana, también extendió su visión a la conciencia de los animales. Y lo que él reveló puede transformar para siempre la manera en que vemos a nuestros amigos más fieles. Nadie creyó cuando él dijo eso, hasta que comenzaron a surgir los relatos. Personas que perdieron a sus gatos, perros o pájaros, y que más tarde, durante sueños vívidos o estados alterados de conciencia, afirmaron sentir la presencia de sus animales. Cayce explicaba que el plano espiritual no era exclusivo del ser humano. Cada criatura dotada de afecto, instinto y vínculo genuino cargaba consigo una chispa de lo divino. Esa revelación, tan sencilla y al mismo tiempo tan grandiosa, tocaba profundamente el corazón de aquellos que convivían con sus animales como miembros de la familia. Y si usted también ya se ha preguntado eso, sepa que las respuestas pueden sorprender. Si este tema ya le ha tocado de alguna forma, considere suscribirse aquí y dejar un me gusta. Eso ayuda a esparcir este mensaje que tantas almas necesitan oír. Edgar Cayce afirmaba que el alma es conciencia en movimiento, y cuando esa conciencia vibra en amor, se eleva, se expande, se perpetúa. Él decía que los animales no solo sienten, sino que aprenden con el amor que reciben. Muchos desarrollan lazos tan profundos con sus tutores que sus conciencias pasan a vibrar en una sintonía que se aproxima a la humana. Por eso, según Cayce, esos espíritus pueden continuar su jornada en planos sutiles, muchas veces permaneciendo cerca de aquellos con quienes vivieron. Nada que ama verdaderamente se pierde. Esa frase, repetida en diferentes lecturas, es una clave para comprender que el alma, en cualquier forma de vida, se orienta por el amor. En las visiones más profundas de Cayce, el mundo espiritual era como una inmensa red de conciencia, donde todo está interligado. Él describía a los animales como expresiones específicas de energía espiritual, parte de la gran unidad divina. Algunos, según sus lecturas, vuelven a la materia diversas veces para servir, proteger o curar. Otros siguen su evolución en dimensiones donde permanecen conectados a aquellos que amaron en la tierra. Esa perspectiva ampliaba el sentido de la espiritualidad. Ya no se trataba solo de salvación humana, sino de una armonía cósmica donde todo ser tiene un papel, un propósito y una continuación. Los animales entonces no serían solo creaciones, sino coviajeros en nuestra larga travesía por el tiempo y por el alma. Hay un relato emocionante, registrado por un seguidor de Cayce, donde una señora que había perdido a su gato durante la guerra tuvo un sueño vívido en que el animal corría hasta ella por un campo de luz. En el sueño, ella oyó una voz susurrar: «Él está donde el amor lo llevó». Al relatar esto a Cayce, él habría dicho: «Es la memoria del afecto la que ancla los espíritus en la vibración que ustedes llaman cielo». Esa frase refuerza la idea de que el amor entre humanos y animales no es solo instinto, sino un lazo espiritual legítimo. Y para quien ya ha llorado la pérdida de un compañero peludo, esa idea es como un bálsamo. Tal vez ellos nunca se hayan ido. Tal vez solo hayan cambiado de forma, de frecuencia, de plano. La pregunta que resuena hasta hoy entre estudiosos de las lecturas de Cayce es: ¿si los animales tienen alma, reencarnan? La respuesta, según algunas de sus sesiones más oscuras, es sí, pero de manera diferente al alma humana. Los animales evolucionan como grupo, en conciencia colectiva, hasta alcanzar ciertos niveles de individualidad.
Cuando ese estadio es alcanzado, el alma animal puede comenzar a tener experiencias únicas, volcadas al afecto, a la lealtad y a la cura. Muchos vuelven a los mismos hogares, a las mismas personas, cumpliendo funciones espirituales silenciosas. Y aunque Kayse raramente detallaba ese proceso, él dejaba claro que el amor vivido jamás se pierde, solo cambia de expresión, esperando el momento cierto para manifestarse nuevamente. Es curioso notar cómo Kayse trataba a los animales no como simples compañeros terrenales, sino como partes vivas del mismo plano divino que nos creó. En algunas lecturas, él mencionaba que ciertas especies fueron designadas para ayudar a la humanidad en su jornada espiritual, no solo como apoyo físico o emocional, sino como verdaderos espejos del alma. Un perro que permanece al lado de su dueño en tiempos difíciles, o un gato que presiente la tristeza y se acuesta sobre el pecho de quien sufre, no estaría solo siguiendo el instinto, estaría respondiendo a una vibración espiritual, una misión silenciosa. Estas ideas no estaban en las doctrinas tradicionales de la época, pero resonaban fuertemente con aquellos que sentían que sus animales los comprendían en niveles que las palabras no alcanzaban. Muchos buscaban a Kayse no solo para curaciones o predicciones, sino para comprender lazos que parecían sobrepasar la lógica. Un hombre relató que, tras perder a su perra, pasó a soñar repetidamente con ella. En el último sueño, la vio transformada en un haz de luz, observándolo con ternura. Kayse explicó que la conciencia amorosa se comunica así cuando no encuentra forma física. Ella te amaba, dijo, y el amor no desaparece, solo se transforma. Esa visión es poderosa porque retira los límites de la muerte. Muestra que la conexión no necesita ser cerrada, sino transmutada. Y para muchos, saber que aún son amados por aquellos que se fueron, aunque esos seres tengan 4 patas, cambia todo. Las lecturas de Kayse también abordaban el papel energético de los animales en nuestra salud espiritual. Él decía que muchos absorben cargas emocionales densas de sus tutores como forma de equilibrio. ¿Ya ha oído hablar de perros que enferman después de que sus dueños enfrentan largos periodos de tristeza? ¿O de gatos que permanecen silenciosos al lado de personas deprimidas, como si canalizaran ese dolor? Kayse afirmaba que eso no era coincidencia. Para él esos comportamientos eran demostraciones espirituales, señales de una inteligencia emocional que no dependía del lenguaje, sino de la vibración. Esa sensibilidad, según él, hacía parte del alma en proceso de evolución. Un alma que al amar y sacrificarse ascendía en su propia trayectoria cósmica. Para Kayse, los lazos espirituales no se limitaban a lo humano. Al contrario, él creía que todo lo que es creado carga en sí la chispa del Creador, incluso los animales. Sus lecturas sugieren que hay niveles de conciencia diferentes, pero interligados. Mientras los humanos desarrollan el libre albedrío, los animales son movidos por la pureza de la entrega. Eso los coloca muchas veces en posiciones de proximidad con lo divino. Al amar sin esperar nada a cambio, al perdonar con facilidad, al permanecer fieles incluso frente al abandono, ellos se tornan símbolos vivos de aquello que nosotros, humanos, aún luchamos para conquistar. Kayse veía en ellos profesores silenciosos, enviados para enseñar el amor incondicional. En una lectura poco divulgada, Kayse respondió a una madre que había perdido el conejo de su hija en un accidente. La niña decía oír al animal por la noche, y la madre, desesperada, temía que fuese fruto de la imaginación. Kayse, con la serenidad que lo caracterizaba, dijo: «El alma de la niña aún está en sintonía con planos que ustedes ya olvidaron. El conejo la visita, sí, pues el afecto entre ellos era más verdadero que muchos afectos entre adultos». Esa frase fue registrada por familiares y repetida por décadas. No solo por su dulzura, sino porque mostraba cuánto Kayse reconocía que el amor genuino trasciende formas, especies e incluso el tiempo. Para él, el amor era el verdadero idioma del alma. Si consideramos la lógica espiritual que Kayse proponía, el alma no se define por la complejidad mental, sino por la capacidad de amar.
Eso cambia todo, porque nos lleva a percibir que la esencia del alma es vibracional, no intelectual, y que un animal que nos mira con ternura, que permanece en silencio cuando lloramos, o que se alegra intensamente con nuestra presencia, está ejerciendo su alma en pleno brillo. Kayse enseñaba que no debemos juzgar el valor de un espíritu por la forma que asume. En vez de eso, debemos observar lo que él ofrece al mundo. Y si un animal ofrece consuelo, lealtad, compasión y alegría, él está, sí, participando de la misma jornada espiritual que recorremos, tal vez de forma más pura, más directa, más verdadera. Hay algo profundamente conmovedor en imaginar que nuestros animales domésticos no solo nos acompañan en la tierra, sino que también nos aguardan en otros planos. Kayse decía que el plano espiritual es tejido por afinidades y que las almas se reúnen de acuerdo con sus lazos vibracionales. Así, cuando alguien parte, es guiado no solo por ángeles o guías espirituales, sino también por presencias que le fueron queridas, incluso animales. Ese reencuentro, descrito por algunos en experiencias cercanas a la muerte, aparece como una recepción serena, donde perros, gatos e incluso caballos que marcaron su vida vienen al encuentro del alma. Para Kayse, eso era natural. Después de todo, el amor verdadero atrae, y donde hay amor, hay vida, incluso más allá de la vida. En uno de sus atendimientos, Kayse fue cuestionado si un espíritu animal podría volver a la tierra para reencontrar a la misma persona. Él respondió con una frase que resuena hasta hoy entre sus estudiosos: sí, si el llamado es hecho por el corazón. Esa afirmación refuerza la idea de que existe un lazo invisible entre las almas que se amaron, independientemente de la forma que asumieron. El llamado del corazón en este contexto sería un tipo de oración emocional, una vibración emitida por la nostalgia, por el recuerdo cariñoso, por el deseo puro de reencuentro. No se trata de magia, sino de sintonía. Y muchos afirman que, tras perder un animal, otro apareció en sus vidas con comportamientos idénticos, miradas familiares, gestos únicos. ¿Coincidencia o reencuentro? Kayse hablaba que el alma se moldea por la experiencia, y que todo aquello que vive el amor comienza a ganar contornos espirituales cada vez más complejos. En los animales, esa evolución acontece de forma menos racional, pero no menos real. Él llegó a sugerir que muchos animales reencarnan cerca de humanos que necesitan de ellos para crecer espiritualmente, como si fuesen piezas importantes en nuestro rompecabezas evolutivo. Y muchas veces, no es el humano el que cuida del animal, es el animal el que sostiene silenciosamente el espíritu del humano, ofreciendo equilibrio, presencia y aceptación donde la vida falla en ofrecer. Eso transforma la relación. Ya no es dueño y mascota, es alma y alma, en una sociedad sagrada. Hay quien diga que todo esto es fantasía, que los animales no tienen alma porque no hablan, no crean arte, no filosofan. Pero Kayse veía más allá. Él decía que el error de la humanidad era juzgar el alma por la mente, y no por el corazón. ¿Cuántas veces un perro fue más leal que un amigo? ¿Cuántas veces un gato enjugó lágrimas que nadie más percibió? ¿Cuántas veces un pájaro cantó exactamente en el momento en que alguien necesitaba consuelo? El alma se manifiesta en el gesto, y si ella se muestra en el afecto, entonces ella existe. Para Kayse, la espiritualidad no excluye, ella incluye, ella abraza. Y los animales, con su simplicidad luminosa, son puentes entre lo visible y lo invisible. Una de las lecturas más simbólicas de Kayse habla sobre los espíritus de servicio. Según él, existen almas cuya misión es donar amor y cura sin esperar nada a cambio. Algunas de ellas se encarnan en forma humana, otras en forma animal. Son almas que aceptan no ser comprendidas plenamente, pero que dejan una marca profunda por donde pasan. Muchos de los animales que conviven con nosotros, según Kayse, pertenecen a este grupo, y cuando parten, dejan un silencio que resuena más alto que las palabras, un silencio que transforma, un silencio que nos invita a mirar al cielo
y preguntar, ¿dónde estás ahora? Y la respuesta, aunque invisible, es sentida en el corazón, aún aquí contigo. Y es justamente ese aún aquí lo que reconforta a quien ha perdido un compañero de patas, plumas o escamas. Kayse decía que las almas que se aman continúan ligadas incluso después de la separación física. Eso explica por qué, en momentos de tristeza profunda, algunas personas sienten el toque leve de una presencia conocida, el sonido de pasos que no deberían estar allí, un calor al lado de la cama, el confort de una mirada invisible. Él llamaba a esto eco espiritual, un tipo de respuesta sutil que el alma recibe cuando su corazón clama con sinceridad. No es ilusión, no es locura, es amor en otra forma, un amor que sobrevive al tiempo, al espacio e incluso a la muerte. La creencia de que los animales permanecen espiritualmente conectados a nosotros no es exclusividad de las lecturas de Kayse, pero lo que él trajo fue una explicación vibracional que traducía lo espiritual en términos accesibles. Él decía que lo que nos liga no es la forma ni la especie, sino la vibración del sentimiento, y eso es algo que todo tutor de animal siente. Hay un lenguaje secreto, hecho de miradas, de respiración, de silencios compartidos. Cuando Kayse hablaba de esto, él hablaba con la misma convicción con que describía planos astrales o reencarnaciones humanas. Para él, el mundo espiritual era inclusivo, y los animales, por su pureza, tenían incluso más facilidad de mantenerse en esa sintonía elevada tras la muerte. Un punto especialmente delicado en sus lecturas era el dolor del luto por un animal. Kayse decía que ese dolor es tan legítimo como la pérdida de un ser humano, porque en muchos casos aquel animal representaba el único vínculo verdadero, el único amor sin juicio. Él explicaba que la intensidad del luto es proporcional a la profundidad del vínculo espiritual, y que ese luto no debe ser reprimido o ignorado, sino vivido con respeto. Lloramos porque el alma reconoce la ausencia vibracional de aquel ser amado, y en el plano espiritual ese llanto se transforma en luz, en señal, en puente. Él decía que el sufrimiento, cuando es puro, genera conexión, y que los animales sienten eso del otro lado. Para aquellos que se preguntan si deben reemplazar un animal fallecido por otro, Kayse respondía con sabiduría: ningún espíritu es reemplazable, pero algunos retornan. Esa frase resuena con muchos que sintieron que el nuevo animal parecía ya conocerlos, que se acostó en el mismo rincón, tuvo la misma costumbre, demostró la misma mirada. Kayse no afirmaba que eso siempre era una reencarnación directa, pero decía que los lazos fuertes son como huellas marcadas en el alma, y que ciertas presencias retornan por amor, no para ocupar el lugar del otro, sino para continuar una jornada. Y, a veces, para curar una herida, un animal puede volver para terminar aquello que comenzó en otra vida. Kayse también abordaba los ciclos espirituales que se entrelazan. Él decía que muchas veces un animal y un ser humano pertenecen a la misma línea de alma, no en el sentido literal de alma igual, sino como fragmentos que se encuentran por misión, como dos tonos que componen la misma melodía. Por eso, hay animales que nos encuentran en fases decisivas de la vida, cuando estamos enfermos, solitarios, perdidos, y al partir sentimos que se llevaron consigo un pedazo de nuestro ser. Pero Kayse veía eso no como pérdida, sino como fusión. El alma del animal, al amarnos, se une de cierta forma a la nuestra, y se lleva consigo parte de nuestro dolor, como si compartiera nuestro destino, incluso del otro lado. Esa visión explica por qué tantos ancianos afirman que sienten a sus antiguos animales a su alrededor en los momentos más solitarios, cuando la casa está en silencio, cuando el cuerpo ya no responde como antes. Es común que oigamos relatos de compañías invisibles, de ruidos sutiles, de sueños reconfortantes. Kayse decía que el amor verdadero es una presencia que no se apaga. Él permanece, y muchas veces reaparece cuando más necesitamos. Un hocico imaginario tocando el brazo,
un maullido distante, un calor inexplicable al lado de la cama. Para Kaise, esas señales no son delirios de la mente cansada, sino respuestas del plano espiritual, ecos de una conexión que la muerte no consigue romper. Es por eso que, según Kaise, debemos tratar a los animales con el mismo respeto que damos a las almas humanas, pues lo que los define no es el razonamiento, sino la capacidad de amar. Y donde hay amor, hay alma. Él decía que los animales viven en el presente, sin rencores del pasado o ansiedad por el futuro. Eso los torna más conectados a la hora, más próximos a lo divino. Al observarlos, podemos aprender lecciones profundas sobre entrega, perdón y alegría. Y tal vez por eso sus presencias hacen tanta falta cuando parten, porque ellos nos mostraban, sin palabras, cómo vivir con el corazón abierto, y continúan mostrándonos, incluso del otro lado, que el amor es eterno y siempre encuentra un camino de vuelta. A lo largo de los años, muchos seguidores de Kaise mantuvieron registros personales con experiencias que confirmaban estas ideas. Una mujer relató que al meditar profundamente tras el fallecimiento de su perra, vio en su mente una imagen tan vívida como real. Su compañera corría libre en un campo dorado, mirando hacia atrás como si dijera, «Estoy bien». Cuando compartió esta experiencia con estudiosos de las lecturas de Kaise, oyó la confirmación que calmó su alma. Usted accedió al plano donde el amor se manifiesta como imagen. Kaise creía que nuestros sentimientos más puros nos conectan a dimensiones superiores. Y en esos planos reencontramos aquello que marcó nuestro corazón, incluso nuestros animales. Esta idea de reencuentro no necesita ser comprendida de forma literal. Kaise no pedía fe ciega, sino apertura de percepción. Él decía que el plano espiritual es hecho de vibraciones, y que donde hay afinidad hay encuentro. Un perro que dedicó su vida a proteger a alguien, un gato que acompañó una enfermedad silenciosamente, un pájaro que cantó en los momentos más sombríos, todos ellos dejaron impresiones energéticas reales. Estas marcas espirituales no desaparecen. Ellas siguen con nosotros, y según Kaise, pueden manifestarse cuando más necesitamos. No como apariciones, sino como sensaciones sutiles, memorias que se tornan vivas, coincidencias que confortan. Así se manifiesta el alma, suave pero poderosa. Hay también quien haya testimoniado comportamientos inexplicables tras la muerte de un animal querido. Puertas que se abren solas, juguetes que cambian de lugar, sonidos breves y distintos en ambientes silenciosos. Kaise llamaba a esto residuos de afecto espiritual. Para él estas manifestaciones ocurren cuando hay lazos profundos que aún vibran en el espacio de la casa. Nada de esto debería causar miedo. Al contrario, son señales de que la presencia aún resuena, de que el amor vivido creó un puente entre los mundos. Eso nos lleva a encarar la muerte no como fin, sino como transformación, un cambio de estado en que lo invisible pasa a comunicarse en otro lenguaje, el lenguaje del sentir. La belleza de esta visión está en su poder de consuelo. ¿Cuántas personas envejecen sintiendo que están cada vez más solas, olvidadas, rodeadas por el silencio? Kaise decía que nadie está verdaderamente solo si ya ha amado, porque el amor vivido crea presencias sutiles, y eso incluye a nuestros animales. Aquel perro que dormía a los pies de la cama, aquel gato que esperaba en la puerta, aquel pajarito que cantaba al amanecer, ellos no desaparecieron, apenas cambiaron de forma, y continúan manifestándose en pequeños recuerdos, sensaciones repentinas, intuiciones que calientan el corazón. Son fragmentos de eternidad, semillas de luz que brotan cuando menos esperamos, y nos muestran que nada se pierde cuando el vínculo es verdadero. Según Kaise, la vida es una escuela de evolución continua, y los animales también participan de esta jornada. A través de la convivencia con nosotros, ellos aprenden y enseñan. Son maestros del silencio, de la lealtad, del amor sin condiciones, y cuando parten no cierran su camino. Siguen adelante,
tal vez para reencontrar otros corazones, tal vez para descansar en las esferas donde el alma reposa. Pero parte de ellos siempre queda. En nuestros gestos, en nuestros sueños, en nuestros momentos de nostalgia. Kaise decía que la muerte no es una separación definitiva, sino una curva en el camino. Y que en algún punto más adelante, todos los caminos de amor se cruzan de nuevo, sin prisa, sin miedo, con ternura. Esa ternura que Kaise tanto mencionaba puede ser sentida hasta hoy por quien ya ha compartido la vida con un animal. Hay algo inexplicable en el modo en que ellos tocan nuestra alma. Es como si nos ayudaran a recordar quiénes somos de verdad, y cuando parten, dejan ese recordatorio vibrando dentro de nosotros. Kaise llamaba a esto presencia resonante, la vibración del amor que continúa incluso cuando la forma se va. Y tal vez sea eso lo que más nos conforta, saber que, incluso separados por la muerte, continuamos ligados por algo mayor. Un hilo invisible, pero indestructible. Un tipo de amor que no se mide, no se explica, apenas se siente. Y que, en silencio, nos promete reencuentro. Cuando Kaise hablaba sobre los planos espirituales, dejaba claro que no había jerarquía de valor entre seres. Para él, el alma de un animal podía ser tan luminosa como la de un ser humano, dependiendo del grado de entrega y amor vividos. Esta visión causaba desconforto en algunos, pero liberaba a muchos otros. Después de todo, quien ya ha sido salvado por la presencia silenciosa de un animal, sabe que allí existe algo sagrado. Kaise no pedía que creyéramos ciegamente en eso. Él apenas invitaba a la reflexión. Si el Creador es amor absoluto, ¿por qué ese amor se manifestaría solo en formas humanas? ¿Por qué excluir a aquellos que, incluso sin habla, demuestran la más pura forma de compasión y fidelidad? Es justamente este punto el que toca tan hondo los corazones, porque quien ya ha amado a un animal de verdad, siente que hay allí algo más allá de lo físico, más allá del instinto. Hay intercambio, hay empatía, hay reconocimiento. Kaise enseñaba que cuando estos lazos son genuinos, dejan marcas eternas, y que el reencuentro, inevitablemente, acontecerá. Puede ser en un sueño que calma, en un nuevo compañero que surge con la misma mirada, o, un día, en un plano de luz donde no hay más distancia. Cada experiencia es única, pero todas comparten el mismo hilo, el amor que sobrevive, el amor que persiste, el amor que une almas más allá de la carne, más allá del tiempo, más allá de la muerte. Al cerrar esta jornada, no es necesario entender todo con la mente. Basta sentir con el corazón. Kaise decía que las grandes verdades espirituales no necesitan ser probadas. Ellas apenas necesitan ser reconocidas. Y tal vez ahora usted entienda por qué aún sueña con aquel amigo de 4 patas, o por qué aún siente su presencia en los rincones de la casa. Tal vez sea porque él nunca partió. Apenas cambió de forma. Y continúa acompañándole como una chispa de amor viva en el silencio. La muerte no apaga este tipo de luz. Al contrario, la torna más sutil, más presente, más íntima. El alma, como Kaise decía, nunca se pierde. Apenas retorna a la fuente y nos espera. Si este mensaje tocó algo dentro de usted, no lo guarde solo para sí. Comparta con quien necesita oír que el amor verdadero no tiene fin. Escriba en los comentarios si usted también ya ha sentido la presencia de un animal que se fue, o si ya ha vivido algo que no consigue explicar. Estas historias no son solo recuerdos, son puentes entre mundos, y cuanto más hablamos sobre ellas, más abrimos espacio para que otros también reconozcan las señales que tal vez ya estén recibiendo, pero aún no saben interpretar. Deje su me gusta si esto le hizo bien, e inscríbase para continuar accediendo a verdades que el tiempo intentó esconder, pero que el corazón jamás olvidó. La espiritualidad, como Kaise nos enseñaba, es hecha de simplicidad. Ella está en las cosas pequeñas, en la mirada de un perro, en el ronroneo de un gato, en el vuelo libre de un pájaro que parece seguirnos. Tal vez estos gestos sean mensajes del alma, recordatorios de que el mundo espiritual está más cerca de lo que imaginamos, y de que nuestros compañeros de jornada, incluso tras partir,
continúan apoyándonos del otro lado. Kaize decía que la evolución no acontece sola, es siempre acompañada. Y muchas veces, quien nos guía no habla nuestra lengua, pero entiende perfectamente lo que sentimos y continúa amándonos en silencio, por entre los velos invisibles de la eternidad. El amor, al final, es el lenguaje universal, y todo ser que ama participa de esta gran sinfonía espiritual. Cuando miramos hacia atrás y sentimos nostalgia, estamos sintonizando con esta melodía. Y Kaize, con su sabiduría serena, nos recuerda: si usted amó profundamente a un animal y él también le amó, entonces ese amor aún vive. Está ahí, a su alrededor, esperando un momento de paz para manifestarse, tal vez en un sueño, tal vez en una brisa, tal vez en un nuevo encuentro, pero siempre con la misma promesa silenciosa: yo nunca te dejé. Que esta verdad lo acompañe y que usted la lleve consigo como un secreto sagrado que Kaize ayudó a revelar y que ahora pertenece a su corazón.